la doctora en Derecho Claudia Sánchez Hernández, de la Nacional Autónoma de México. Ella hablará sobre violencia en adolescentes, políticas de atención y prevención. Claudia Sánchez Care and Prevention. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes en este simposio internacional sobre seguridad, riesgo y modelación matemática. Y en esta ocasión voy a tener oportunidad de conversar un poco acerca de las políticas de atención y prevención de la violencia en adolescentes y contra los adolescentes en México. La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. La legislación mexicana hace una distinción entre niñez y adolescencia y considera en esta segunda categoría a las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. La adolescencia es una etapa, ¿no?, una fase de crecimiento y transición en la cual el ser humano está aún conformando su propia identidad, y es que en este proceso tiende muchas veces a manifestar su rebeldía de muy diversas formas y en ocasiones, ¿no?, también a través de la violencia. Y que sea así depende, pues, de muchos factores, pero especialmente de sus propias experiencias y de sus interacciones con su entorno. Y así el adolescente gradualmente va avanzando en su nivel de autonomía para ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo al desarrollo de sus propias facultades, y a la par se van incrementando los niveles de reacción estatal frente a su conducta. Cuando estamos hablando de la violencia en adolescentes, muchas veces, ¿no?, esta se asocia exclusivamente a conductas tipificadas como delito por la ley. Pero bueno, no exclusivamente, vamos a ver que la violencia se configura por este tipo de conductas. La violencia es un concepto más amplio. Aquí, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, la violencia consiste en el uso deliberado de la fuerza física o del poder, y esto puede ser en grado de amenaza o de forma efectiva contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo de personas, contra una comunidad, ¿no? Y esto puede causar o tener muchas probabilidades de ocasionar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo, pero también privaciones. Y aquí, ¿no?, es importante resaltar la diferencia que hay entre la violencia ejercida mediante la fuerza o la violencia que se ejerce por vía del poder. Aquí, en tanto la violencia ejercida por la fuerza involucra la capacidad física de un ser humano para someter, dominar, dañar a otro, el poder tiene una connotación indisolublemente social. Y bueno, pues la fuerza puede ejercerse por un solo hombre, por una sola persona contra sus semejantes. Sin embargo, el poder, ¿no?, el poder se ejerce en el contexto social. Aquí podemos ver, ¿no?, podemos ver la representación, ¿no?, de el triángulo de la violencia. El triángulo de la violencia, ¿no?, es un esquema que Galtung esquematiza, ¿no?, para mostrar los tres vértices a partir de un triángulo. Uno podemos, ¿no?, identificarlo como violencia directa, otro segundo como la violencia estructural y un tercero como la violencia cultural. Y en tanto la violencia directa, ¿no?, puede ser física o verbal, es visible a través de estas conductas, ¿no?, de las que hemos estado hablando. Las raíces de esta violencia no lo son, porque aquí podemos encontrar una conducta, ¿no?, una cultura, un contexto cultural, ¿no?, de violencia, una estructura social que en sí misma es violencia, y estas pueden ser causas de la violencia directa. Y a diferencia de la violencia física, ¿no?, la violencia que involucra la fuerza, la violencia que se produce mediante el ejercicio de poder muchas veces no se ve, es difícilmente identificable. Y cuando el ejercicio de poder es causante de procesos de deprivación de necesidades humanas básicas que revelan un conflicto entre dos o más partes en el que el reparto de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de una de las partes y en perjuicio de los demás, pues estamos hablando de una forma de violencia estructural. Y cuando un aspecto de la cultura se utiliza como ideología
para legitimar la violencia, ya sea directa o estructural. Hablamos de violencia cultural, así, ¿no? Por ejemplo, la representación social, ¿no?, que se hace del riesgo legitima las estrategias de seguridad más restrictivas. La violencia, ¿no?, impacta muchísimo, especialmente a las niñas, a los niños y a los adolescentes, y es un factor, ¿no?, de riesgo además para la reproducción de conductas violentas por parte de estos. Cuando la violencia se vive como una interacción social cotidiana e incluso deseable, se generan referentes tales como que hay que someter al otro para obtener una ventaja, o que quien tiene poder tiene impunidad. Y bueno, pues aquí es muy importante considerar, ¿no?, que en esta etapa de desarrollo de la identidad personal, ¿no?, es necesario evitar procesos de criminalización y también procesos de victimización. Abordar la violencia de los adolescentes involucrados en conductas violentas, pues es un asunto complejo, ya que en muchas ocasiones, pues estos son, ¿no?, también víctimas de la violencia, son víctimas de formas de violencia directa en sus casas, en la escuela, en la comunidad, ¿no? Pongamos, por ejemplo, todos esos jovencitos, ¿no?, de 12, 13 años de edad que en Guerrero o en Sinaloa son levantados, o sea, levantados se dice cuando la delincuencia los recluta por la fuerza, ¿no? Víctimas de violencia estructural que limita o excluye toda posibilidad de acceso a condiciones de bienestar, a condiciones de seguridad e incluso de supervivencia. Y además víctimas de una cultura que concibe a la violencia como una interacción deseable y que, bueno, pues continuamente transforma problemas estructurales, ¿no?, como podrían ser la exclusión social, ¿no?, o como podría ser la falta de oportunidades en conflictos interpersonales. Nosotros, bueno, podemos ver, ¿no?, que se han establecido pues una serie de políticas, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Uno de los aspectos que podrían resultar más relevantes es, por ejemplo, ¿no?, lo que parte, ¿no?, de la transformación que va a partir a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, que va a ser la base de lo que se conoce como la doctrina aquí en América Latina, como la doctrina de la protección integral, ¿no?, y que poco a poco, ¿no?, ha involucrado a los diferentes países. En el caso de México, se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, pero no es hasta 2005 en que ya en la Constitución se establece un mandato de establecer un sistema de justicia especializado en materia de adolescentes, ¿no?, el cual paulatinamente fue implementándose en toda la República, y entonces a partir de 2016 se fundamenta en una ley nacional, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta doctrina se ve reflejada, la doctrina de la protección integral en la ley, y bueno, pues en términos generales tiene como base el reconocimiento de la responsabilidad penal de los adolescentes frente a conductas tipificadas como delitos por la ley exclusivamente, ¿no? Y esto a partir del principio de culpabilidad y la previsión de un procedimiento, ¿no?, que, bueno, procesalmente buscó reflejar los estándares internacionales, ¿no?, en esa materia. Con eso, entonces, se pone fin a las instituciones tutelares y se crean instituciones y autoridades especializadas en materia de justicia para adolescentes, ¿no? Se establecen esquemas de justicia restaurativa y la privación de la libertad, entonces, se va a aplicar como una opción extrema y excepcional. Aquí, ¿no?, nosotros podemos ver, ¿no?, por ejemplo, cómo la privación de la libertad en adolescentes ha ido a la baja. Entonces, podemos ver cómo en 2006 habían 33,665 y cómo esto baja en 2018 a 1,587. Estamos hablando entonces aquí, ¿no?, de los adolescentes que están en internamiento, ¿no?, en internamiento desde 2006 hasta 2018, que son, ¿no?, son exclusivamente los que estadísticamente hasta este momento se tienen registrados. Aquí, ¿no?, en estos responsables registrados en intervenciones policiales. Aquí nosotros estamos analizando el año de 2019 porque antes de 2019 no había una cifra desagregada entre menores
con relación a los adultos. En este año nosotros podemos ver que el número de personas menores de edad registradas como probables responsables en intervenciones policiales, pues es muy elevado, ¿no? En total, nosotros podemos ver que aproximadamente un 14% del total de personas registradas en intervenciones policiales corresponde a adolescentes. Y bueno, pues esto es importante si se toma en consideración que una gran parte de la violencia que sufren los adolescentes, ¿no?, en el proceso penal se ejerce precisamente al momento en que estos son detenidos, ¿no? Ahora, aquí nosotros, al momento de estar analizando, ¿no?, ya no la violencia en la que los adolescentes participan, sino la violencia que los adolescentes sufren, ¿no?, vamos a encontrar una dificultad para poder obtener las diferentes cifras. Es decir, ¿no?, aunque nosotros estamos aparentemente contando con un sistema de información, ¿no?, tenemos algo que se llama Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, pero la verdad es que ese sistema presenta cifras incompletas, ¿no? Los datos muy limitados, de repente llegan hasta 2008, de repente, ¿no?, los indicadores son insuficientes, ¿no? La siguiente tabla, por ejemplo, no la puede conformar con la información de ahí. Y aquí podemos ver que las cifras de víctimas adolescentes de 12 a 14 años se presentan con las de los niños de 10 años y más, y las que corresponden a adolescentes de 15 años o más están junto con los adultos, ¿no?, de 19 años de edad, es decir, no están considerando las categorías que sí están conceptualizadas legalmente aquí. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es, por ejemplo, ¿no?, cómo aquí, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que es cuando se inicia con el periodo de guerra contra el narco, los homicidios, los menores de edad víctimas de homicidios registrados oficialmente aumentan, ¿no?, significativamente. Pero también es muy interesante ver que esta cifra no va a disminuir, es decir, ¿no?, en general va a estar, por ejemplo, ahorita, en 2018 vemos, ¿no?, la cifra de un poco más de 3,000, la cual, bueno, no baja significativamente en 2019. Aquí únicamente tomando en consideración, ¿no?, la violencia homicida en contra de adolescentes. Bueno, vamos aquí hablando de otras formas de violencia, ¿no?, en particular en el caso de la violencia estructural, pues es todavía mucho más difícil encontrar información, ¿no? La información, como les digo, parece incompleta, desagregada, pero bueno, considerando esta situación, vamos a analizar el efecto más visible, que es el de la pobreza. Y entonces, pues en este cuadro nosotros podemos ver los altos niveles de pobreza que afectan a la población menor de edad, ¿no? Podemos observar que la pobreza impacta más a los menores de edad. También podemos observar cómo la pobreza permanece como una constante, ¿no?, mostrando siempre cifras superiores al 50%, ¿no?, de la población adolescente en pobreza. Y bueno, pues aquí en este punto es necesario resaltar la necesidad de que, ¿no?, se observe el principio de transversalidad. La transversalidad es uno de los aspectos esenciales para toda política de prevención de la violencia. Aquí, ¿no?, necesitamos una articulación de políticas desde los diversos frentes de acción gubernamental y en particular, ¿no?, la asignación de fondos suficientes destinados al desarrollo social y servicios adecuados, pues, de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda, ¿no?, entre otros, lo cual se desprende de los estándares internacionales que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las directrices de Riad, ¿no? Sin embargo, pues aunque en los últimos años cada presidente ha implementado políticas sociales marcadas por su sello propio, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, ¿no?, en su periodo presidencial, empieza a operar un programa social denominado Progresa, le cambia el nombre a Oportunidades, y lo opera como un programa de becas, ¿eh? Después Felipe Calderón continúa con el programa de oportunidades, ¿no?, y lo engloba en una estrategia que llama Vivir Mejor, que por cierto, en el periodo de Felipe Calderón se implementa otro esquema más, que es Escuela Segura, ¿no?, precisamente, ¿no?, en esta dinámica de la seguridad.
en el caso del presidente Enrique Peña Nieto, el programa Oportunidades va a cambiar de nombre a Prospera y se va a integrar en lo que se llamó la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión, en lo que llamó Pacto por México. Y actualmente el presidente López Obrador ha implementado específicamente como un programa social para la atención de la población, que abarca, que cubre a la población adolescente, el sistema de becas Benito Juárez, becas para el bienestar de las familias de educación básica, que son preescolar, primaria y secundaria, o beca universal también de nombre Benito Juárez a nivel medio superior. Sin embargo, nosotros con las cifras analizadas podemos ver que en el caso de la violencia homicida y el abatimiento de la pobreza en menores de edad, pues estos programas no muestran un impacto significativo. O sea, podemos entonces concluir que han sido insuficientes para generar mejores condiciones de vida para la población adolescente. Y bueno, pues mucho de lo antes visto permite apreciar que prevenir la violencia en adolescentes y en contra de ellos requiere de una política integral, pues de otra forma, acciones aisladas y poco efectivas únicamente tienen un efecto discursivo, que construye un entorno simbólico de atención, pero que perpetúa la violencia, llegando a configurar, pues, incluso otra forma de violencia cultural. Muchas gracias por su atención.